Hola, muy buenos días a todos. Qué rico tenerlos nuevamente en nuestro curso de certificado TRIMEX 2022. Espero que hayan aprendido muchísimo el día de ayer y hoy día aprenderemos más aún junto a José Busto y Nicolás Tapia. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, Muy bien, Claudia, Claudia. gracias. Qué bueno. Bueno, antes de comenzar, yo, como ustedes saben, recordar que las cámaras y los micrófonos estarán cerrados y al término de este curso, el día de hoy, responderemos las preguntas. Así que vayan anotando sus preguntas ahí en el chat y nosotros al final responderemos todas las dudas que tengan. Como también siempre estamos dispuestos a que ustedes nos manden mail y nosotros responder en el mayor detalle posible y en el tiempo que corresponde. Como también están al tanto y como se generó el día de ayer, enviaremos el video de la grabación de este curso para que sí puedan estudiar para su prueba que se genera al término de este curso de instalador. Antes de comenzar, partiremos nuevamente con nuestro video de este. Vivimos en un mundo ultra conectado. Un mensaje se demora segundos en cruzar el planeta. Una foto es vista por millones en un instante. Y una noticia importante impacta al mundo como nunca antes. Sin embargo, las personas se olvidan que detrás de cada sitio web hay un servidor. Olvidan que detrás de cada llamada hay una antena y que detrás de cada cable hubo una persona. Se olvidan porque funciona perfecto. Pero en STEC no nos olvidamos. En STEC sabemos que la conexión que disfrutamos es gracias al trabajo de los integradores que silenciosamente cablearon el mundo al mismo tiempo que unían a las personas. Queremos estar ahí cuando los integradores nos necesiten. Tener siempre el stock que están buscando, para luego hacernos invisibles en el éxito de su trabajo y aplaudirlos cuando nos vean de nuevo. Ellos conectan al mundo día a día y nosotros queremos asegurarnos de mantener al mundo siempre conectado. Espero que les haya gustado nuestro video y como bien saben, recuerden visitar nuestra página web www.stec.cl. José, te dejo adelante con tu presentación. Sí, por favor me confirmas que se está viendo la pantalla. Se ve ¿Ya agenda ves? día 2. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Nico, también por el acompañamiento. Y bueno, señores, nada, darles la bienvenida nuevamente a la segunda sesión de nuestro curso de certificador, de instalador certificado TRIMEX 2022. Como habíamos quedado el día de ayer, en esta segunda jornada de la actividad, vamos a revisar lo que es todo lo que la definición de fibra óptica. Vamos a pasar por el mix que tenemos disponible de la marca Trimex en STEC. Y luego vamos a revisar lo que son las buenas prácticas, tanto en instalación como en espacios y canalizaciones. Y finalizar con el tema de la administración 606A, que es importantísimo tener en consideración en estos proyectos de cableado estructurado. Bien. Si bien es cierto, Claudia comentó el tema de las preguntas, va a depender del tiempo, cómo estemos. Recuerden que son solamente 2 horas y es bastante la información que vamos a tocar. Sin embargo, los voy a invitar a que cualquier pregunta que ustedes tengan la puedan realizar por el chat, ya que nosotros tenemos la posibilidad de bajar esas preguntas y podemos contestarlas posteriormente con Nicolás a través de correo electrónico. Bien, así que bueno. Para comenzar, yo voy a apagar mi cámara por temas de ancho de banda. Bien. Y vamos entonces a revisar el cableado estructurado, en este caso la fibra óptica.
Recuerden que el día de ayer revisamos todos los conceptos del cableado estructurado desde el punto de vista del cobre. Hoy en día vamos a revisar lo que es el cableado estructurado desde el punto de vista de la fibra óptica. Bien, un poco de historia de la fibra óptica, aunque ustedes no lo crean, la primera fibra óptica fue inventada hace alrededor de 50 años, alrededor de 1970, cuando los investigadores Maurer, Craig y Schruns, que trabajaban para Corning Glass, fabricaron la primera fibra óptica aplicando impurezas de titanio en el sílice. Básicamente, el día de hoy, una fibra óptica se produce generalmente con 100% vidrios. Algunas tienen algunas mezclas de materiales plásticos. La idea es que sea 100% transparente para que la luz que transporte sea óptima. De hecho, las pérdidas en aquellos primeros años eran de 17 decibeles por kilómetro. Bien, y bueno, ya sabemos que hoy en día hay pérdidas menores a los 0,5 decibeles por kilómetro. Bien, es decir, se ha optimizado muchísimo el tema de la transmisión de la fibra óptica. De todas maneras, esto lo vamos a revisar el día de mañana con Nicolás a través de las revisiones de mediciones de campo. Bien. Y se preguntarán, ¿qué es la fibra óptica? Bueno, básicamente la fibra óptica es un medio de transmisión empleado en redes de datos. Bien. ¿Y de qué está hecha? Simplemente es un hilo muy fino de material de vidrio o una mezcla de plásticos a través del cual viajan pulsos de luz. Bien. Si lo comparamos con el cableado estructurado, recuerden que el cableado lo que se envía son voltajes, ¿bien? 0 volts representa 1, 5 volts representa 1, 0 volts representa 0 y allí se va escribiendo el idioma binario. En el caso de la fibra óptica, la luz representa el 1, lo que no tiene luz representa el 0 y obviamente también allí construimos lo que es el idioma binario por el cual se comunican todos los equipos computacionales, por así decirlo. Bien, esta luz se propaga a través del núcleo de la fibra óptica y representan los datos que vamos a transmitir. Bien, pero se preguntarán, ¿qué tipo de luz es la que se transporta? Bueno, antes de comenzar o antes de comentarles el tema de la luz que transporta, es importante tener en consideración que las luces se miden en longitud de onda. Bien, y esta longitud de onda, su medición se hace en nanómetros. Teniendo esto en consideración, les comento que las longitudes de onda comprendidas entre 490, que es un color azul, y 750, que es un color rojo, son visibles al ojo humano. Sobre esa cantidad de nanómetros o por debajo de esa cantidad de nanómetros, nosotros no podemos percibir la luz. Y allí es donde trabaja lo que viene siendo la fibra óptica. Principalmente utilizan nanómetros o medidas de 850, 1310, 1550, por allí también en lo que es FTTH o conexión para casa se utiliza 1490 por su menor atenuación. Bien, a estas longitudes ustedes también las van a conocer en la bibliografía como lambdas. Bien, entonces es por eso que nosotros al momento de realizar una instalación o una revisión de fibra óptica, nuestra visión no es capaz de ver lo que se está transmitiendo y es por eso que por allí trabajamos con BFL, son localizadores visuales de falla, que sí transmite una luz que es visible para el ojo humano. Bueno, teniendo en cuenta ya lo que es en sí la fibra óptica y cómo se transporta la luz, hay que tener en consideración cómo o qué conforma básicamente un cable de fibra óptica. Bien, hay 5 elementos principales. Si bien es cierto, estos pueden tener
diferentes características que vamos a revisar más adelante, como la construcción del cable, el tipo de chaqueta, el tipo de fibra óptica, las 5 principales que tenemos que conocer son la chaqueta, que es básicamente lo que recubre la fibra óptica, el elemento de tracción, que esto es lo que permite que yo pueda realizar una instalación o una manipulación de manera segura sin quebrar la fibra. Bien. Luego tenemos el primer recubrimiento, que es de unos 250 micrones, para pasar al revestimiento, que es básicamente el cilindro de vidrio, y en el medio de él vamos a conseguir el núcleo de la fibra óptica. Y esto es lo que me va a definir las clases de fibra óptica que vamos a poder manejar. Bien. Entonces, teniendo en consideración la construcción ya del cable, tenemos 2 tipos o 2 clases de fibra óptica a utilizar. Tenemos una fibra monomodo que está diseñada para largas distancias, es decir, sobre los 2 kilómetros, y generalmente se usa en planta externa, es decir, para comunicar campus, para conexiones entre ciudades, mientras que el modelo multimodo tiene una distancia máxima de 2 kilómetros y generalmente se utiliza para instalaciones de planta interna. Acá, como yo les había comentado en la lámina anterior, la principal diferencia entre una fibra monomodo y una fibra multimodo va a ser su núcleo. Bien. Acá están colocados el núcleo de la fibra monomodo y los 2 núcleos de la fibra multimodo. Pero vamos a verlo en detalle para entender un poco mejor el tema de los núcleos. Yo les comentaba que todo lo que son los datos se transportan enviando luz a través de la fibra óptica. En el caso de la fibra óptica monomodo, esta fuente de luz siempre ha sido de láser. Y el diámetro del núcleo en la fibra monomodo es de 9 micrones. Es decir, es más pequeño que un cabello humano y la luz que viaja por aquí es emitida por un láser. Bien, esta fibra es principalmente utilizada para los backbone interedificios, bien, y para conexiones en ambientes donde yo tengo que realizar varias conexiones como un anillo, por ejemplo. La fibra óptica, y ojo con esto, que puede ser pregunta de examen, la fibra óptica monomodo no es reconocida para la distribución horizontal del cableado o lo que llamábamos cableado horizontal. Recuerden lo que vimos el día de ayer. Bien. Otro punto interesante es que el revestimiento, es decir, básicamente lo que viene siendo el tubo de vidrio, es de 125 micrones, mientras que el recubrimiento de ese revestimiento es de 250. Esto es básicamente lo que nosotros sacamos y lo que Nicolás nos va a mostrar el día de mañana en el proceso de fusión. Bien, generalmente, como vamos a ver, estas 2 medidas son iguales, lo que cambia es el núcleo. Ahora bien, cuando vemos una fibra monomodo, hay un grado que es el OS. Cada vez que veamos algo que diga OS1 o OS2, esto se refiere a que es una fibra monomodo. Bien, este sistema de clasificación de la fibra monomodo fue realizado por el estándar ISO, bien, donde nos dice que la fibra OS1 es normalmente utilizada para longitudes de onda de 1310, mientras que la fibra OS2 es utilizada para longitudes de onda de 1550. Al igual que la categoría de cobre, mientras mayores sean los números de estas clasificaciones, mayor va a ser la capacidad del cable. Ahora, pasando a la fibra multimodo, la fibra multimodo generalmente
maneja luz emitida por un LED. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay fibras que están optimizadas para el uso de láser. A diferencia de la fibra monomodo, la fibra multimodo cuenta con dos tipos de núcleo. Tenemos un modelo que cuenta con un núcleo de 62,5 micrones y tenemos otra con un núcleo de 50 micrones. Bien, y como pueden observar, tanto el revestimiento como el recubrimiento es igual a la fibra monomodo. Bien, este tipo de fibra es utilizada más comúnmente en lo que vienen siendo backbones y distribución horizontal. Bien, de hecho, la norma, como lo revisamos el día de ayer, la última norma actualizada y publicada, la 5683.d, ahora recomienda que la fibra utilizada para el cableado horizontal sea optimizada para láser, es decir, OM3 u OM4. Más adelante, durante la presentación, vamos a revisar cuáles son las diferencias entre una y otra. Y lo mismo tenemos por acá que el grado, cuando veamos OM, en el caso OM1, OM2, OM3, OM4, esto es una clasificación que definió la ISO. Bien, acá tenemos la OM1, es una fibra de 62,5 micras, el núcleo estamos hablando, mientras que la OM2, OM3 y OM4 cuentan con un núcleo de 50 micras. Bien, al igual que el cableado estructurado, a mayor número de clasificación, mayores prestaciones o capacidad tendrá este cable. Bien. Bueno, ya habiendo conocido lo que es la fibra óptica, que es un medio de transmisión, cómo está construido el cable, que tenemos dos tipos de fibra óptica, vamos a pasar a revisar lo que viene siendo el viaje de la luz internamente dentro de la fibra. Bien, les recuerdo, el núcleo está hecho de un vidrio ultra puro por medio del cual viajan los impulsos luminosos. Y estos son guiados, obviamente, a través de la fibra. El nombre de la fibra viene básicamente por la manera en que son emitidos esos haces de luz. En el caso de la fibra multimodo, la luz viaja por rutas múltiples o modos múltiples. Es decir, transmitiendo a través de un LED, podemos observar cómo la fibra se va reflectando dentro de ella misma a través de su núcleo y llega al final donde se decodifica. A diferencia de la fibra monomodo, que, como su nombre lo indica, viaja por una sola ruta o un solo modo. Por eso es el nombre de monomodo. ¿Y esto por qué es así? Bueno, les comento que es porque el núcleo de 9 micrones no hay una reflectancia como en la multimodo y por eso viaja de una sola manera. Y podemos llegar a mayores distancias. Bien. Ahora, con respecto al tema de la clasificación, teniendo en consideración los dos tipos de fibra, estos tipos de fibra también se dividen, como lo vimos en la clasificación de la ITO, en el caso de la multimodo, en 4 fibras y en el caso de la monomodo, en 2 tipos de fibra. Acá la diferencia viene dada por el ancho de banda manejado en cada uno de los láminas. Por ejemplo, la fibra OM1 o 62,5 micrones puede o tiene la capacidad de manejar 200 MHz por kilómetro en un lambda de 850 nanómetros, mientras que puede manejar 500 MHz en 1300 nanómetros, a diferencia, por ejemplo, de la OM3 u OM4, que si se fijan, ya viene optimizada para láser y yo puedo meter en una lambda de 850 nanómetros 2000 MHz en una fibra OM3 y 4000 hasta 4800 MHz por kilómetros en una fibra OM4. Bien,
Recuerden que el ancho de banda, yo les había comentado ayer, el ejemplo de la carretera. A mayor ancho de banda, esa autopista o esa carretera va a tener más canales, por lo tanto va a poder manejar mayor cantidad de información. Bien, y bueno, con respecto a las fibras OS1 y OS2, el ancho de banda mínimo de este sistema no se mide de la misma manera que la fibra multimodo. Por lo tanto, acá solamente les dejo las ventanas para su conocimiento. Bien, esto va a depender mucho de la distancia, de la reflectancia que existe en esta fibra. Ya Nico nos va a explicar el día de mañana esos aspectos que debemos tener en consideración. Bien, bueno, sabiendo ya todo esto, ¿qué tipo de fibra debo utilizar entonces? Hay que tener en consideración los dos requerimientos principales, que son básicamente la velocidad de transmisión que yo o mi cliente final está necesitando y la distancia que va a tener ese enlace. Teniendo en consideración estos dos puntos, vamos a poder comenzar a trabajar con este cuadro para tener una pequeña referencia, una guía de cuál es la fibra que debo utilizar. Por ejemplo, si mi cliente necesita manejar unos 10 gigas de velocidad en, no sé, menos de 300 metros, acá yo le voy a ofrecer una OM3 u OM4. Ahora, si él necesita manejar esos mismos 10 gigas, pero hasta 550 metros, ya yo puedo ofrecerle solamente la OM4. ¿Por qué? Recuerden que la OM3 tiene solamente una distancia máxima de hasta 300 metros, en este caso a 10 gigas. Ahora, si él necesita pasar 10 gigas por encima de esos 550 metros, ya tenemos que pasarnos a la fibra monomodo. Bien, en este caso, como pueden observar, la fibra OM3 y OM4 tiene capacidades de transmitir 40 y hasta 100 gigas en distancias que son cortas. Sobre esas distancias ya tengo que utilizar fibra óptica monomodo. Bien, estas son distancias que se las vamos a compartir en lo que viene siendo el material adicional que les vamos a entregar y que pueden revisar en el video, ya que probablemente sea una pregunta de la prueba. Bien, ahora, ya habiendo hablado del tema de la fibra óptica, vamos a revisar lo que son las ventajas y las desventajas de la fibra óptica, porque ningún sistema es perfecto. Con respecto a las ventajas que tiene la fibra óptica, y esto es comparándolo con otros medios de transmisión, tenemos que el tamaño de instalación es pequeño. Por lo tanto, ocupamos un poco espacio. Bien. Tiene una gran flexibilidad y una gran ligereza en, estoy hablando al momento de ya tener la instalación de la cabecera y el manejo de jumper es mucho más ligero. Otra de las ventajas importantes que tiene es la inmunidad al ruido electromagnético. Es decir, yo puedo tirar una fibra, obviamente que sea dieléctrica y todo esto, al lado de un conector eléctrico sin tener el problema de que haya ruido electromagnético. También nos representa un punto de seguridad. ¿Por qué, señores? Porque a diferencia del cableado es casi imposible, no digo que no lo sea, probablemente ya lo hayas inventado, pero es casi imposible robar información de una fibra óptica. Bien, recuerden que para poder llegar, esto es un núcleo, si yo llego al núcleo, desarmo la conexión. También tiene la ventaja de que no produce interferencia con otros medios de transmisión, entre fibras o fibra con cobre. Es insensible a los parásitos, atenuación muy pequeña, independientemente de la frecuencia, gran resistencia mecánica, como vamos a ver en la construcción de los cables,
la mayoría de los cables tiene un elemento de tracción, lo que permite o lo que facilita la instalación de la misma. Tiene una resistencia al calor, al frío y a la corrosión, cosa que tenemos que tener en consideración cuando instalamos un cableado estructurado. Y hay otra ventaja, que es que yo con un localizador visual de falla, que es básicamente un láser, puedo y tengo la facilidad de localizar las fallas de manera mucho más cómoda que con un cableado estructurado. ¿Por qué? Porque simplemente yo le meto luz por un lado y si mi cable de fibra está roto o la fibra óptica internamente se rompió, vamos a poder observar visualmente dónde está ese corte, a diferencia de un cable de cobre que debemos utilizar ya equipos de telemetría especializada. Bien, pero como todas las tecnologías, no todo brilla o no todo es perfecto. La desventaja de la fibra óptica es o son que tenemos alta fragilidad en las fibras. Yo no sé, yo me imagino que sí, pero la mayoría de las personas que están en este curso han trabajado con temas de fibra óptica y yo creo que a la mayoría nos ha pasado que trabajando en una cabecera de fibra estamos, no sé, fusionando o buscando un filamento de fibra óptica y de repente pasamos a llevar uno y lo cortamos. O cuando estamos de repente deschaquetando, sacándole el recubrimiento, tenemos que volver a hacerlo. Eso pasa porque al ser de vidrio o mezcla de plásticos, son muy frágiles. Bien. Otra de las desventajas es que necesitamos utilizar transmisores y receptores que son más costosos. Y más costosos por el simple hecho de que es una tecnología menos utilizada y que al utilizar haces de luz es más caro su desarrollo. También otra de las desventajas que tiene es que no puede transmitir alimentación eléctrica para alimentar repartidores intermedios o por allí elementos como access point o cámaras que sí lo hacemos con el PoE. Bien, si bien es cierto, existen fibras por allí especializadas y mandadas a hacer a pedido que vienen con un cable, por lo general es raro encontrarla en el mercado a menos que sea a pedido. Y también otra de las desventajas es que actualmente, a pesar de que la regla lo considera, hoy en día todavía tenemos que realizar la conversión de fibra óptica a cableado estructurado y de cableado estructurado a fibra óptica, es decir, de eléctrica a óptica o de óptica a eléctrica. Bien. Yo no sé, me están comentando que no pueden escuchar, ¿me pueden decir por el chat, por favor, si se escucha? Escucha perfecto, José, por si acaso. Ya, muchas gracias, Claudia. Bien, bueno, entonces, teniendo en consideración ya todo esto, vamos a pasar a lo que viene siendo el código de colores de la fibra óptica. Y al igual que lo vimos ayer en el cableado estructurado, en el cable UTP, los cables de fibra óptica utilizan un sistema de códigos que están estandarizados de acuerdo a nuestra amiga, la norma EIA TIA 568. Este sistema tiene la función de poder localizar con rapidez los cables. Bien, esto viene dado como yo tengo acá en la imagen. Tenemos los conectores, tenemos lo que son las coplas, incluso los cables. Cada uno de ellos trabaja con un código de colores. En el caso de el cable de fibra óptica como tal, y estoy hablando a nivel interno, los cables que manejan 12 fibras, bien, o 12 fibras o más, respetan un código de color estándar, bien, y a medida que va subiendo, es decir, aquí yo tengo del 1 al 12 y estos son los colores estándares de cada uno de los pelos en una fibra de 12 filamentos.
Si yo paso a 24, voy a tener los mismos colores con una raya negra. Bien. Y así una raya o una etiqueta negra añadida de acuerdo a las especificaciones TIA 568. Bien. Eso es a nivel interno. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un cable de más de 24 filamentos y que además es multitubo? Bien, es decir, tengo varios tubos de clasificación. Bueno, si se fijan, los colores son básicamente los mismos. Vamos del azul hasta el aqua. Bien, y en este caso yo los agrupo. Bien. En el mini tubo color azul yo voy a tener las fibras que van del 1 al 12. En el mini tubo color naranja voy a tener las fibras que van del 13 al 24 y así sucesivamente hasta un máximo de 144, que es lo que normalmente se ve. Estos códigos, bien, están estandarizados. Ustedes los pueden revisar sin problema en la normativa. Sin embargo, también se los vamos a compartir para que lo tengan a mano y puedan identificar rápidamente. La idea es que a futuro tengamos la facilidad que tienen los técnicos, por ejemplo, de Movistar o Entel, en saberse esto de memoria. Pero mientras tanto, vamos a compartirles esta información para que puedan manejar. Bien. Bueno, eso es con respecto a las fibras internas del cable de fibra óptica. Ahora, ¿y qué pasa con la chaqueta? Se preguntarán. Bueno, para las chaquetas también tenemos un código de colores. Bien, y esto se hace principalmente para poder identificarlas en un chat de conexiones o en la llegada de un data center de manera rápida. Bien, los colores estandarizados es que para la OM1 y la OM2, es decir, multimodo de 62,5, tenemos que la chaqueta es color naranja. Bien. Para la multimodo optimizada para láser, es decir, OM3 u OM4, vamos a tener una chaqueta color aqua. Para la fibra monomodo, vamos a tener una chaqueta color amarilla. Y para las fibras que sean, por ejemplo, de planta externa o interior y exterior, vamos a tener una chaqueta negra porque esta chaqueta es resistente a los rayos ultravioleta, a la humedad. Bien, este color negro va a permitir protegerlo de los daños que puedan tener al exterior. Recuerden que va a ser instalada en planta externa, si bien es cierto va a ir por ducterías o por cámaras. Siempre en el exterior hay cosas que no podemos controlar del ambiente. Por allí también probablemente consigan fibras en color violeta, y esto también les va a hacer, o les comento, el color violeta hace referencia a generalmente a que la chaqueta es LSZH. Bien, para identificarla rápidamente, saber que es una chaqueta que cumple con esa norma. Pero en general, los colores de esto está estandarizado de esta manera. Bien. Y bueno, ya tenemos colores de fibra interna, colores de los multitubos que contienen esas fibras, colores de las chaquetas del cable de fibra óptica, y también está estandarizado el código de colores tanto en los conectores como en los adaptadores. Entonces, tenemos acá que la fibra OM1 generalmente la vamos a encontrar, la multimodo, de 62,5 micrones en color beige. La fibra OM2 de 50 micrones, que es ya raro verla por allí, la vamos a conseguir en color negro. Lo que viene siendo la OM3 y la OM4 la vamos a conseguir en color aqua. La fibra monomodo azul, perdón, la fibra monomodo la vamos a conseguir con el conector azul, y la fibra monomodo con corte APC, es decir, angulado, lo vamos a conseguir en color verde. Y por lo general les comento, si ustedes tienen fibra óptica en su casa, probablemente, y estoy casi seguro,
de que el conector de la fibra óptica que llega de su proveedor de servicio va a ser SC en color verde. ¿Y esto por qué? Porque es una fibra monomodo con un corte en APC, es decir, angular. Bien, todo esto está especificado en la norma 5683-D. Ahora, si bien es cierto, los cables cuentan con unos colores, también cuentan con una marcación respectiva de acuerdo a dónde se va a utilizar. Y acá tenemos los cables que se utilizan en espacios plenum y los cables que están diseñados para espacios verticales. Bien, ¿qué significa que sean utilizados en espacios plenum? Es que deben ser usados en ductos, bien, o en cámaras plenas, u otros ambientes donde pasa el aire ambiental y donde debe existir una resistencia al fuego, además de producir una baja emisión de humos. Mientras que los cables que son utilizados para las verticales, que según su código son OFNR, UOFCR, son ideales para el uso de verticales, backbook, bien, conexiones entre pisos, recuerden, porque tienen la propiedad de resistir al fuego y por lo tanto prevenir el paso del fuego de un piso al otro. Bien, entonces esto es una definición que también deben manejar porque también van a conseguir en el mercado estos tipos de cables que vienen con una marcación específica para su uso. Estas normas pueden conseguirla en la NEC o en la CSA. Bien. Ahora, vamos a pasar a el diseño de la fibra óptica. Ya sabemos que la fibra óptica es un hilo de vidrio que está, no tiene, en el medio tiene un núcleo que es vacío por donde viaja la luz, tiene diferentes colores, diferentes chaquetas, pero básicamente ¿cómo está construido un cable de fibra óptica? Bueno, para tener en consideración esto tenemos que conocer dos cosas. La estructura interna del cable, bien, que vamos a revisar ahora, y después el tipo de cable, bien, que mezclando los dos van a darnos los diferentes usos para cada uno de los diseños de cable. Bien, con respecto a el diseño interior, tenemos por un lado la estructura holgada o loose tube o LT. Bien, probablemente hayan visto esto en algún momento. Bueno, acá vamos a revisar qué significa. Significa que es un cable que se puede emplear tanto para interiores como para exteriores y consta de varios tubos de fibra. Como pueden ver acá, estos son tubos y los puntitos negros son fibras. Bien, provisto de una cubierta protectora. Cada tubo de fibra, ¿cierto? Cuenta con fibras que están dentro de esos tubos holgadamente. Bien, estos tubos están recubiertos de gel hidrófugo. ¿Qué significa eso? Que son resistentes a la humedad. Por lo tanto, son cables que yo puedo utilizar, por ejemplo, en ductos donde haya altos niveles de humedad, incluso que la fibra pueda mojarse de vez en cuando, ya que este gel va a impedir que el agua entre dentro de la fibra. Sin embargo, al tener este gel, este tipo de fibra en específico no debe usarse en vertical. ¿Por qué, señores? Porque con el pasar del tiempo y el efecto gravedad, todo ese gel que está contenido en los tubos de manera holgada va a llegar un momento en que va a comenzar a bajar y va a quedar en el piso inferior. Bien. Entonces, esto hay que tener en consideración que no se puede utilizar para verticales, sí para horizontales. Bien.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer instalaciones en verticales, cosas, no sé, para llevar la fibra óptica a través del shaft de un edificio? Bueno, tenemos el modelo con estructura ajustada o time buffer, ¿bien? O TB, como indica las siglas, ¿bien? Como dice acá, el diseño es para instalaciones interiores, es mucho más flexible, tiene un radio de curvatura más pequeño, lo que hace que sea de mejor instalación. Bien. ¿Cómo está conformada? Bueno, contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central de tracción. Como podemos ver acá, fíjense, tenemos rodean el centro de tracción y cada fibra tiene una protección extrusionada, es decir, bien ajustada directamente sobre ella, lo que le hace alcanzar un diámetro de 900 micras, y esto permite que yo pueda hacer instalaciones verticales porque el filamento, básicamente de fibra óptica, no se va a salir ya que está completamente ajustado. Bien, entonces, bueno, ya conociendo el tema de lo que es la loose tooth y el tema de la time buffer, vamos a pasar entonces a lo que viene siendo el diseño o los tipos de cable de fibra óptica. Bien, en primera instancia tenemos el cable figura 8. Y figura 8 se preguntarán por qué. Bueno, si yo veo esto transversalmente, voy a ver un 8 de manera transversal. Por eso es el nombre tan simpático que tiene figura 8. Esta fibra es una fibra autosoportada, bien, generalmente para hacer instalaciones en postes, y está autosoportada por un cable o una piola de acero. Bien. Los vanos son hasta 80 metros, tiene una bajísima atenuación por kilómetros, por lo tanto, si yo tengo una fibra de estas, figura 8, en monomodo puedo tener varios kilómetros de transmisión. La construcción es de tubo holgado, bien, o loose tooth, con gel, por el tema de que va a estar en el exterior y debe tener la capacidad de poder soportar la humedad del ambiente. El radio de curvatura, esto es uno de los más grandes por el tema de la piola, es 20 veces su diámetro en el proceso de instalación y 15 veces una vez instalada. Bien, la tensión permitida es 2 veces su peso por kilómetro, es decir, es bastante resistente. Tiene temperaturas de operación de -10 hasta 70 grados centígrados. Es decir, supera test de carga, de compresión, de torsión, de impacto, de humedad, temperatura, flexión, entre otros. Cable ideal para vanos de hasta 80 metros. Para aquellos que se pregunten qué es el vano, es la distancia que existe entre un poste y otro. Bien, eso es lo que se le llama vano. Ahora bien, tenemos otro tipo de fibra óptica que es la ADSS, que también es una fibra autosoportada. Bien, la diferencia con la figura 8 es que tiene un refuerzo de aramida. Aramida es el material con que se hacen los chalecos antibalas de Kevlar. Bien, es una tela que, si puede soportar una bala, ustedes se imaginarán la resistencia que permite al utilizarla como revestimiento. Bien, es tanto así que los vanos en estas fibras ADSS vamos a conseguir hasta 200 metros de distancia. Bienes disponibles en tipos de fibra monomodo y multimodo. Bien, la construcción es en tubo holgado, es decir, contiene gel, y al igual que la otra fibra, tiene un radio de curvatura de 20 veces su diámetro y 15 veces instalada. Pasando todos los test, tanto de carga, de torsión, impacto, humedad y ciclos de temperatura. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Ya yo tengo, José, los cables que puedo instalar en los postes, pero ¿qué pasa si yo tengo una cámara? O de repente tengo que unos ductos en el edificio. Bueno, hay un cable que, como su nombre lo indica, está diseñado para ser instaladas en ductos. Bien, está disponible con o sin armadura antirroedor. Esto a veces parece una broma, pero a los roedores les encanta
el cable, de cualquier tipo, cable de fibra óptica, cable estructurado, cableado eléctrico, les encanta el plástico con que están hechos los cables. Y cuando en las cámaras sabemos que existen siempre roedores, por mucho que se fumigue, en las instalaciones siempre van a haber roedores, por lo tanto, si va a ser en una cámara o en un ducto donde haya existencia o la creencia de que pueden haber, lo recomendable es contar con una fibra de ducto que venga con armadura. Básicamente la armadura es una protección metálica que viene alrededor de las fibras ópticas entre las chaquetas y las fibras, lo que hace que nuestros amigos roedores se coman el plástico, pero no lleguen a la fibra. Bien. La cubierta está hecha con materiales extradeslizables. Esto es para una mejor instalación, disponibles en monomodo y multimodo. También hay unas que vienen con resistencia a los rayos ultravioleta y a diferencia de las fibras autosoportadas, acá también podemos conseguir dos tipos de construcción de la fibra interna. Puede ser ducto con tubo holgado o ducto con tubo ajustado, es decir, ducto loose tube o ducto fine buffer. Bien. Y bueno, los radios de curvatura, todos son los que tenemos acá. Recuerden que estos son cables que vienen construidos para hacer troncales, hacer backbone o hacer conexiones principales. Por eso es que los radios de curvatura son un poco mayor a un cable UTP. Bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos el cable de fibra óptica que es para interior-exterior. Este cable se diseñó específicamente para aquellas instalaciones donde de repente yo salgo de una sala de datos que es interior, paso por un ducto y de repente tengo que, no sé, tengo un par de galpones o un par de instalaciones dentro de mi fábrica y tengo que llegar al otro extremo para dar conexión. Bueno, yo puedo salir al exterior a través siempre de un ducto. Incluso hay partes donde puede ir por fuera, ya que esta fibra es resistente a los rayos ultravioleta y también a la humedad. Se puede conseguir tanto en fibra monomodo como multimodo y la construcción generalmente es de time buffer, es decir, tubo ajustado. Bien, acá ya, como podemos observar, es una fibra mucho más flexible, ya que el radio de curvatura para la instalación es de 10 veces su diámetro y una vez instalada es de 8 veces su diámetro. Entonces, ideal para aquellos proyectos donde yo tenga que lanzar un backbone. Recuerden, es la columna vertebral de mi cableado estructurado. Yo puedo lanzarla con un backbone de cable interior-exterior, ya que no tengo él porque es un tubo ajustado. Consejo para ustedes, puede ser una pregunta de examen el tema del loose tube o el fine buffer. Bien, para que lo tomen en consideración ahí. Bueno, señores, ya hemos hablado de, entonces, qué es la fibra óptica, cómo está construida, cómo está diseñada, cuáles son sus códigos de colores y demás. Pero, ¿qué pasa con la conectorización de la fibra óptica? ¿Cómo yo conecto la fibra óptica? Bueno, les comento que esto también está estandarizado, bien, bajo normas. Y la idea de estas normas es que los conectores de fibra óptica puedan brindar la menor pérdida de alimentación cuando se acoplan con otros cables o equipos. Que tengan una retención segura, es decir, que no se desenchufe o no se desconecte. Que protejan la fibra en el extremo y que tengan la capacidad de conectarse y desconectarse fácilmente de cabeceras o equipos activos. ¿Y cómo yo logro esto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, aunque ustedes no lo crean, en 50 años de historia han habido más de 100 conectores, 100 diseños de conectores de fibra óptica. Sin embargo, yo les presento acá los más comunes. Bien.
son conectores que los vamos a encontrar en diferentes data centers de todo el mundo. Recuerden que al trabajar bajo una norma estamos estandarizados, por lo tanto, vamos a poder conseguir un conector ST en cualquier parte del mundo y va a ser el mismo. Bien, el conector ST ofrece una pérdida moderada, es decir, relativamente buena, pero no está considerado como un conector de manipulación excesiva. Bien, el ST es el que tiene el medio giro. Este generalmente se utiliza para conexiones donde yo tenga vibraciones o esté en una parte donde haya probabilidades de enganche de esa fibra, como áreas industriales. Bien. También tenemos el conector SC, que también ofrece una pérdida muy buena, y a diferencia del ST, el SC es considerado un conector a prueba de manipulación excesiva. Es por esto que los conectores que tenemos en los routers de nuestra casa son SC, porque generalmente cuando de repente el router se queda sin conexión o se queda pegado, como se dice popularmente, uno llama al servicio técnico y dice, no, apague y prenda su router, desconecte y vuelva a conectar. Bueno, este conector está hecho idealmente para manipulaciones excesivas. También comentarles que hay conectores SFP que son de factor de forma pequeña, por sus siglas, y que se utilizan en lugares de alta densidad. Y allí entra nuestro amigo, el conector LC. Esto es uno de los conectores que en el último tiempo ha ganado mayor reputación y mayor uso por la capacidad de manejar grandes cantidades de conectores en pequeños espacios. Como lo vamos a ver más adelante en la parte de las mini placas, es decir, los conectores hembras, vamos a ver la diferencia que existe, por ejemplo, entre un SC, el tamaño que ocupa un SC, y el tamaño que ocupa un LC. Bien, entonces, estos son los conectores más comunes que ustedes van a ver en campo. Ahora bien, esos conectores deben llegar o deben conectarse, como su nombre lo indica, a algún lugar. Bueno, ese lugar se llama acopladores de fibra óptica. Y básicamente recuerden que la fibra óptica en las llegadas se presentan una frente a la otra. Bien, por lo tanto, estos, como su nombre lo indica, acoplan las fibras. Bien, por un extremo yo llego con mi fibra y por el otro, y se presentan de frente para que la luz pueda pasar. Bien, tenemos acopladores que son individuales y si yo los coloco en una mini placa, obtenemos adaptadores de fibra óptica, que básicamente es el ensamble de esos mismos acopladores, pero en una placa bien como la que vemos acá, para yo después poder utilizarla en una cabecera, ya sea en un rack o en una cabecera exterior. Y acá la diferencia, señores, entre el espacio y por qué ha ganado tanta popularidad el conector LC. Fíjense acá, por ejemplo, yo tengo 6 acopladores duplex SC, lo que me permite a mí conectar unas 6 fibras ópticas. Mientras que en el mismo espacio yo tengo 6 conectores cuádruples LC, lo que me permite conectar hasta 24 filamentos. Bien, entonces, fíjense que yo puedo duplicar solamente cambiando el conector. Entonces, importantísimo que lo tengan allí. Bien. Y bueno, ¿qué hago yo con todos estos conectores y estos acopladores? Bueno, tengo que trabajar en una cabecera de fibra óptica. Y esto es básicamente donde yo hago la conexión de mis mini placas o de mis adaptadores, bien, para poder llegar con mi fibra
hacer la conexión en mi bandeja de empalme, que lo vamos a revisar más adelante, y salir con jumpers de conexión a los diferentes equipos activos. Estas cabeceras de fibra óptica, si bien están diseñadas principalmente para usarse en gabinetes y racks estándar, recuerden, de 19 pulgadas, yo también puedo conseguir modelos disponibles para exterior o para instalación en real DIN, como por ejemplo la tenemos disponible esta Trimex que tenemos acá. Bien, la ventaja de estas cabeceras de fibra óptica es que vienen vacías y yo puedo ir agregando diferentes accesorios, acopladores, enfrentadores para poder cumplir con la necesidad de que tiene mi cliente final o que tiene el proyecto. Bien, y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos los jumpers de fibra óptica. Existen dos tipos de jumpers. Están los jumpers que son simplex y los jumpers que son duplex. Por lo menos, el ejemplo, y vuelvo al ejemplo de nuestro proveedor de servicio, nosotros en casa recibimos un jumper simplex. Bien, es una tecnología que a través de dos ventanas utiliza, y hasta tres incluso, nos envía por un solo cable de fibra óptica. Pero normalmente los equipos utilizan dos cables de fibra óptica, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, porque existen polaridades de recepción y transmisión. Bien, por lo tanto, estos son los más comunes en el momento de transmitir y recibir información. Bien. Y aquí está el punto importante, señores, de la polarización de la fibra óptica y por qué los jumpers son dobles. Bien, en la norma de la fibra óptica, que les recuerdo es la 5683-D, se especifica la polarización AB, BA o de cruce. Bien, ¿esto por qué? Porque debemos garantizar que se mantenga la polaridad correcta en todo el sistema de cable óptico. Si lo vemos desde este punto de vista, yo por un lado salgo con un TX y debo llegar a un RX. Bien, si yo conectara los dos B, voy a llegar con el mismo, voy a llegar de un TX a un TX y por lo tanto no va a haber comunicación. Esto va a estar más claro en un par de láminas adicionales, pero es importante que tengan en consideración la polaridad siempre de la fibra óptica. Bien. Y bueno, a pesar de que esto ya lo vamos a profundizar el día de mañana con Nico, es importante tener en consideración que existen pérdidas cuando realizamos conexiones de fibra óptica por medio de acopladores. Bien, en este caso, esto yo también se los voy a compartir para que puedan revisarlo, pero se pueden producir diferentes pérdidas por enfrentamiento. En el caso del ángulo de los extremos de la fibra, acá tenemos un PC contra un APC y por ende va a haber una pérdida, desviación del eje, alineación incorrecta del núcleo, dos tipos de fibra óptica. Bien, existen varios tipos de pérdida que pueden producirse directamente en los enfrentadores. Por eso es importante conocer el código de colores y saber qué estamos utilizando para que esta pérdida por enfrentadores no se produzca al utilizar los conectores correctos. Bien. Y bueno, todo esto existe de manera individual, pero yo también quiero comentarles que la tecnología ha ido avanzando en el tiempo y ahora tenemos a disponibilidad conectores de alta densidad en fibra óptica. Bien, estos conectores de alta densidad de fibra óptica se terminan desde 4 hasta 24 fibras en una sola férula o en un solo conector. Bien, estos conectores generalmente se utilizan en centros de datos, bien, y hay dos tipos, el conector MTP y el MPO, que vamos a revisar sus características más adelante. ¿Por qué está esto en el curso de certificación, señores? Porque el crecimiento de los data centers
es exponencial y ustedes como integradores certificados deben tener el conocimiento de que esto existe y de cómo funciona, porque probablemente en los próximos años ustedes van a comenzar a utilizar y a instalar esta tecnología, la cual está también normada por nuestra amiga la 5683-D. Y es un estándar que define el desempeño de todos estos componentes. Ojo, principalmente está orientado a nosotros los fabricantes, pero es importante y también hay definiciones que ustedes deben manejar para poder realizar la instalación. Bien, entonces, para tener una idea de cómo funciona esto, yo les comento que está conformado por principalmente tres puntos importantes. Tenemos los cassettes, tenemos los troncales con que yo conecto los cassettes y obviamente los jumpers que salen de esos cassettes. Entonces, teniendo en consideración los jumpers, recordar que hay que comprender la polaridad de los jumpers duplex. En este caso, si yo salgo de acá recordemos que un equipo de fibra óptica trabaja con dos filamentos. ¿Por qué? Porque uno es TX y el otro es RX. Entonces, si yo salgo de un TX acá, es decir, un lado A, yo tengo que llegar acá a un RX que va a ser el lado B y en el otro extremo tiene que ser diferente. Acá va a ser un TX y tiene que llegar a un RX. Entonces, teniendo esto claro, vamos a pasar a lo que son los cassettes preconectorizados. Bien, ¿cuál es la ventaja de estos cassettes? Y aquí probablemente mi compañero Nico me reclame después del curso, pero la ventaja de los cassettes, señores, es que vienen preconectorizados de fábricas. Es decir, yo no necesito una fusionadora para poder utilizar estos filamentos. Bien, yo no necesito fusionarlos. Estos vienen ya probados de fábrica, son ensamblados y probados en la fábrica, lo que se traduce en menos horas hombre en instalación, en que no tengo que usar una fusionadora y que es plug and play, siempre y cuando conozca y sepa que tengo tres troncales disponibles. Bien, esas tres troncales disponibles son el tipo A recto, es decir, yo salgo de un extremo del 1 y llego al 1 y así sucesivamente hasta el 12 al 12. También tengo el tipo B que es cruzado, bien, donde yo salgo del 1 y llego al 12, salgo del 2 y llego al 11 y así sucesivamente hasta el 12 y llego al 1. Y tengo el tipo C que es completamente emparejado, donde yo salgo el 1, llego al 2, salgo al 2, llego al 1 y así sucesivamente. Esto con respecto a los troncales. Y ustedes se dirán, José, ¿y por qué tanta diferencia o por qué hay tantos modelos? Bueno, porque existen métodos de conexión. Y estos métodos se explican en la siguiente tabla. Por ejemplo, en el método A yo voy a utilizar cassettes iguales en ambos lugares o ambos extremos de mi instalación, pero el trunk tiene que ser completamente invertido, igual que los jumpers. No se preocupen, vamos a revisarlo más adelante y también se va a compartir para que no se enreden porque este tema es bastante denso. Tenemos también el método B, donde los cassettes son diferentes. Esto significa que en un extremo hay un cassette Edge y en el otro extremo hay un cassette Core. Bien, yo tengo que tener eso bien claro porque si conecto dos cassettes Edge no va a funcionar. También tenemos el método C, donde tengo que utilizar un invertidor en mi conexión de polaridad. Y por último tengo el método universal, que viene siendo el salvador de toda esta tecnología y el que por su facilidad de uso creo que se va a imponer en el mercado. Pero vamos a estudiar un poco mejor lo que vienen siendo las polaridades. Quédense tranquilos, esto probablemente van a ir preguntas, pero muy sencillas porque, como les comento, es un tema bastante denso. Así que
vamos a pasarlo por encima y comentarles que con respecto a los cassettes, yo voy a utilizar cassettes que son iguales, bien, cassette método A, fíjense que la fila 1, o sea, el filamento 1 es azul, código de color, recuerden, y llega aquí filamento azul. El trunk que voy a usar es el completamente invertido, es decir, llego del 1 al 1, perdón, llego del 1 al 12, y en este caso los jumpers que voy a usar tienen que ser diferentes. Por ejemplo, acá yo salgo con un jumper común y corriente, bien, de A a B, de B a A, y si yo hago el seguimiento, sigan acá el puntero, si yo hago el seguimiento de esta conexión, vemos que me voy por el filamento 1, subo por el 1, llego a mi cable de conexión y del 1 me vuelvo a llegar al 1, bien, utilizando el mismo filamento. Pero de acuerdo a las polaridades de fibra, yo no puedo llegar aquí a el mismo conector de mi equipo. Es decir, si salí de un TX, tengo que llegar acá a un RX. Por lo tanto, tengo que usar un patch cord de A a A, es decir, un patch cord cruzado. Primer problema, están atentos de que a pesar de que los cassettes son iguales, en uno de los extremos voy a tener que usar un patch diferente. Ahí comienzo ya a enredarse un poco el qué. El método B, tengo la ventaja de que voy a utilizar los patchcore, van a ser iguales, el típico patchcore A a B, es decir, TX, RX, RX a TX, bien, sin problema. Sin embargo, acá lo delicado está en que los cassettes que voy a utilizar son diferentes, es decir, un cassette va a ser Edge y un cassette va a ser Core, bien, y la conexión voy a tener que utilizar, a pesar de que uso un cable volteado, un cable cruzado, voy a tener que voltearlo en la conexión con un adaptador. ¿Bien? Entonces ya ahí comienza un poco a complicarse el tema. Por eso es que es delicado este tema y yo solamente lo voy a pasar por encima. Entonces vamos a hacer el seguimiento de el número 1. En este caso voy a salir de acá, voy a irme por el azul, sigo estando en el número 1 y acá voy a entrar al número 12. Y del 12, bien, con una conexión, yo voy a tener que, esto es un adaptador, volver a doblar esto para poder llegar al 1. Bien. Luego tenemos el módulo, o sea, el método C, donde este está siendo o estaba siendo uno de los más utilizados, ya que el universal estaba patentado y hace un par de años recién fue que eliminaron esa patente y la hicieron pública. Este método C era el más utilizado. ¿Por qué? Porque tengo dos cassettes iguales, es decir, me olvido del problema de tener un cassette Core y un cassette Edge. Los jumpers son los comunes y corrientes, los que consigo en STEC. Y la troncal es método C y esto ya viene preconfigurado para hacer la conexión plug and play. Bien, sin embargo, este método C hay que mandarlo a hacer a pedido, por lo tanto, a veces nos complica un poco el tiempo de espera. Y finalmente liberaron el método universal, lo que nos permite utilizar dos cassettes completamente iguales con un trunk del método B y simplemente llegar, o sea, salir de un extremo, salir de un puerto 1 y voy a llegar a un puerto 1 sin utilizar diferentes conectores ni nada. Simplemente plug and play. Y esto me va a ahorrar los tiempos de fusión. Y para que mi compañero, nuestro PM de herramientas e instrumentos, no se moleste, les paso a conversar entonces del proceso de unión de fibra óptica, donde existen dos maneras de realizar las terminaciones. La primera es empalme por fusión, que se crea a través de la unión de dos fibras mediante una descarga eléctrica, lo que hace una unión permanente entre esas dos fibras. Y también tenemos conectores, bien, que unen estas dos fibras
para crear una unión temporaria en caso de una emergencia. Ustedes se preguntarán, José, ¿y cuál es la ventaja? ¿Utilizo conectores? ¿Utilizo empalmes? Bueno, acá yo les comento, los empalmes de fibra óptica tienen una pérdida bajísima, tan baja que nuestras fusionadoras, y si me equivoco Nico me comentas, hace una fusión con una pérdida de 0,01 decibeles, es decir, es prácticamente como si fuera el mismo filamento de fibra óptica y está ideado para aplicaciones permanentes. Mientras que los conectores de campo están orientados para reparaciones temporales, para enlaces cortos. ¿Y por qué? Porque tiene una alta pérdida. Por mucho que nosotros pulamos, dejemos bien cortado esto, siempre va a haber una pérdida altísima en conectores de campo, aunque nos pueden salvar la vida en algún día que lo necesitemos. Bien, y bueno, también tenemos las protecciones de los empalmes, ya sean empalmes mecánicos o empalmes a través de fusión. Tenemos los diferentes protecciones. Tenemos mufas exteriores. Esto generalmente ustedes lo van a ver en los postes, bien, donde de ahí se hace la distribución. Tenemos mufas que son soterradas y tenemos los protectores de empalme, donde básicamente yo una vez que hago la fusión, esto lo coloco en el horno de la fusionadora y me va a dejar protegido esa fusión realizada para que no se quiebre en un posterior manejo, tanto en la cabecera como en la bandeja de empalme. Bien, señores, entonces, ya habiendo conocido y empapado en el tema de lo que es la fibra óptica, vamos a pasar a revisar el mix que tenemos disponible en nuestra marca Trimex. Como marca tenemos disponibles dos tipos de mix. Un mix que está ideado para el data center. Bien, yo les comenté troncales MTP, cassette MTP y cabeceras que obviamente son compatibles. Y el mix general donde tenemos cables de fibra óptica, jumpers, mufas, incluso también tenemos, que mañana nos va a conversar Nico, de herramientas y equipos como lo son fusionadoras, BFLs, OTDRs y todo eso. Bien, entonces, comenzando con el mix ideado para data centers, tenemos troncales preconectorizados. Esto, al igual que los cords, son elaborados en plantas certificadas ISO 9001 e ISO 14001, es decir, certificaciones internacionales. Los conectores son MTP, el filamento interno de fibra puede ser Corning o Draca, que son los más utilizados. La aramida es la mejor del mercado, que es la DuPont. Cuentan con chaquetas LSZH para cumplir con la norma de baja emisión de humo y ceros halógenos. Y tenemos la ventaja de que son probados en fábrica una vez realizados. Y esas mediciones quedan registradas en el pack. Bien. Compatibilidad con cualquier cassette que tenga un conector MTP o MPO. Bien. Con respecto a los cassettes, señores, tenemos los cassettes MTP Easy Fiber. Bien, son cassettes metálicos compatibles con las cabeceras Easy Fiber que vamos a ver más adelante. Tiene una conexión MTP angulada. Bien, como se pueden ver acá, esto es para proteger el radio de curvatura de esa troncal que llega. Densidad de hasta 12 conexiones LC en OM3 y en stock permanente tenemos OM3 y polaridad C. Bien, estamos trabajando ya para tener la polaridad universal que el mercado nos dice que va a ser la que más se utilice en un futuro. Y todo esto lo podemos conectar en nuestras cabeceras Easy Fiber. Estas cabeceras son cabeceras, tenemos modelos que son deslizables o extraíbles, también tenemos fija, tenemos pivotantes, bien, dependiendo del uso o requerimiento de cada proyecto. Vienen ideadas para lo que son gabinetes o rack de 19 pulgadas,
tienen entradas de cables ópticos por la parte posterior, bien ubicados para que los radios de curvatura no afecten esa conexión. Trae un kit de instalación que sujeta los cables. Es compatible con la conectividad MPO o MPT. Podemos conectar media o alta densidad, es decir, 72 o hasta 144 fibras. Capacidad de 3 mini placas en 1U o 6 mini placas en 2U. Y bueno, todo lo que son las tapas y los accesos laterales son de fácil manejo. Bien. Con respecto a los jumpers, tenemos disponible también de Easy Fiber, marca Trimex. Bien, son fabricados en las mismas plantas con certificación internacional. Filamentos Corning o Draca, la aramidas DuPont, son chaquetas LSZH, conectores de plástico virgen. También son probados uno a uno y como pueden ver acá, la medición viene en el packing. Y también tenemos y contamos con un laboratorio que nos permite realizar, a pesar de tener stock permanente en diferentes variedades, podemos realizar fabricaciones a pedidos de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro cliente. Bien. Y bueno, todo esto va conectado a las mini placas. Recuerden que las mini placas es los acopladores que están colocados en estas placas para poder colocarlas en las cabeceras. Y tenemos disponibles en opciones multimodo y monomodo con los diferentes tipos de conectores. LC, ST, ST, FC, en 6, 8, 12 y 24 filamentos dependiendo. Acá 24 filamentos obviamente es en una cuádruple LC y 6 en FC o ST. Bien. Y con respecto a los cables de fibra, estos cables, nuestros fabricantes, las plantas son certificadas, al igual que todos nuestros productos, la resistencia mecánica viene comprobada, los filamentos son Corning o Draca, igual que la aramida, que es DuPont. Tenemos opciones multimodo, monomodo, multimodo OM3 y OM4, chaquetas LSZH, bien, y tenemos diferentes modelos disponibles. Hay ductos, figura 8, ADSS, interior-exterior, y de allí con todo lo que ustedes necesiten, luz, tooth, time buffer, antirroedores, dieléctrico, cualquier cosa que ustedes necesiten, comuníquense con su ejecutivo y ahí podemos presentarle la mejor opción para su proyecto. Bien. Bueno, y por último tenemos todo lo que viene siendo las protecciones para los empalmes. Fabricados en las mismas plantas, certificadas para caídas accidentales después de instalación, cumple con los estándares más estrictos para uso exterior, es decir, son IP67, resistentes a la radiación. El plástico es un ABS extra resistente y está disponible para aplicaciones tanto en postes como soterradas. Bien, tenemos o podemos, hay modelos que se pueden configurar con manejos de 12 hasta 96 filamentos, incluso creo que hay una de 144 filamentos que se pueden utilizar de acuerdo a la necesidad de nuestro cliente. Bien. Y bueno, señores, llegamos al momento de las buenas prácticas. Ya conociendo el tema de lo que son el cableado estructurado en cobre y el cableado estructurado en fibra, también hay que tener conocimiento de buenas prácticas de instalación. Y más que buenas prácticas, señores, son lineamientos. ¿Lineamientos por qué? Porque para que una infraestructura opere adecuadamente, se requiere más que el entendimiento o el conocimiento de los códigos, los estándares. Ustedes pueden memorizarse perfectamente las normas ANSI TIA. Sin embargo,
es imperativo que estas normas sean aplicadas con buenas prácticas. Bien, dentro de las cuales podemos nombrar que, o comenzar a nombrar, que el uso de productos que cumplan con las normas no garantiza que un cableado estructurado esté conforme a la normativa. Bien, hay muchos instaladores instaladores o técnicos que pretenden utilizar componentes compatibles, pero uno de los requisitos que nosotros hacemos para el tema de obtener la garantía extendida es que en nuestro caso sea monomarca. Si bien es compatible, yo no puedo asegurar que otra marca tenga el funcionamiento que tiene la marca Trimex, por ejemplo. Bien. Adicionalmente, un enlace instalado correctamente, como yo les dije, no garantiza el desempeño adecuado del sistema de cableado. Hay otros factores que pueden plantear problemas en el desempeño general de los cables, como la conexión de la interconexión de cables dañados, de mala calidad o construidos en el campo. Recuerden que los jumpers construidos en el campo no son garantizados por la garantía extendida. Omisión o malas prácticas en el manejo, uso inadecuado en las trayectorias del cable y en los soportes estructurales, e interferencias de fuentes de emisiones electromagnéticas o de radiofrecuencia. Bien. Ojo con una cosa, los cables deben terminarse en la misma categoría o superior. ¿Por qué? Por ejemplo, un canal que integra componentes categoría 5E y 6, esa red me va a funcionar en categoría 5E. Teóricamente se habla de que la red es tan rápida como su componente más lento. Por lo tanto, si yo tengo todo instalado en categoría 6A y conecto mi notebook que maneja una tarjeta de 1 GB con un Core 5E, señores, va a funcionar a 100 megas. Así tengamos el canal permanente en 6A. Así que ojo con eso. La red es tan rápida como su componente más lento. Bien. Bueno, pasemos entonces a lo que viene siendo el manejo adecuado del cable. ¿Por qué? Porque esto me permite mantener la integridad del diseño de mi cableado estructurado. Cualquier daño físico que se le haga al cable ocasionará una degradación en las características y al final no va a pasar la certificación o va a afectar la capacidad de transmisión. Bien, los cables deben acondicionarse sobre los 0 grados durante unas 24 horas para evitar rupturas en la chaqueta del cable. ¿Qué significa esto? Que lo ideal es que ustedes, si van a trabajar en temperaturas por debajo de los 0 grados, ustedes puedan estos cables dejarlos en un lugar donde tengamos mínimo 0 grados para que la chaqueta del cable se adecue a la temperatura y 24 horas después poder comenzar a instalar y el tema de la manipulación y la tracción no dañe la chaqueta. Bien. Cuando sacamos el cable, esto a veces puede ser considerado que está de más decirlo, sin embargo es importante que cuando retiremos el cable de la caja o del carrete, lo hagamos con cuidado. Bien, si bien nuestra marca Trimex, tanto en categoría 6 como en categoría 6A, vienen con reeling box, es decir, un carrete dentro, antes de jalarlo con fuerza, probemos que no venga enredado. Probablemente puede pasar, no sé, vendemos cientos de cajas mensualmente, probablemente en alguna pueda haber una falla, entonces no calemos de una vez, probemos, si vemos que funciona bien, sacamos el cable para evitar que se doble, que se tuerza, que quede obstruido o que se enrede en el mismo carrete. Bien, no pisemos el cable, señores. A pesar de que el cable no se va a deformar, si lo pisamos puede que pierda sus propiedades.
Lo mismo es con la rueda de nuestros carros o de nuestros equipos que utilicemos para manejar las cosas de carga. Bien, estas torceduras aplanan el cable donde se presentan y ocasionan el destrenzado a nivel interno de los cables, lo que hace que cambie la impedancia y obviamente ahí va a haber un punto de falla. Bien, incluso puede haber NEX, que es la diafonía que se produce entre pares. Bueno, tener cuidado con al momento de tender el cable en conductos y bandejas, bien, a fin de evitar la abrasión en las chaquetas del cable. ¿Qué se llama abrasión? Lo que son desgastes o raspaduras en los bordes. Cuando jalemos el cable, si es que tenemos que hacerlo, debemos hacerlo de manera uniforme, evitando jalar de repente con más fuerza de lo normal. Bien, acá para no dañarnos las manos, yo les dejo una imagen. Se pueden trabajar con guantes, que es lo ideal, si no tuviéramos con un pequeño trapo para que podamos tener una tracción adecuada de los cables. Bien. Adicionalmente, la tensión máxima, bien, es la tensión a la tracción que tiene cada uno de los cables. Bien, tratemos de no pasar esta tensión de tracción porque podemos dañar el cable. Punto importante, esta tensión máxima de tracción va a depender del tipo de cable y se debe verificar con las máximas permitidas por el fabricante. Generalmente vienen en newtons, bien, y acá esto es básicamente un ejemplo de cómo lo van a conseguir en la ficha técnica. Para un cable 4 pares UTP se necesitan 25 libras pie de torque o 111 newtons, bien. Entonces, eso debería estar en las fichas técnicas del fabricante. Nosotros la tenemos para que ustedes puedan tener esa información a su disposición. Bien. Otro punto importante es el enrutamiento de cables. Bien. Al canalizar los cables debemos evitar las áreas que tienen fuentes potenciales de emisiones electromagnéticas. Bien. A veces es poco probable que nos consigamos con una, pero si lo hacemos, este cable debería pasar por un ducto, bien, y estar protegido contra estas emisiones. Ahora, si vamos a trabajar con una categoría 6A, por ejemplo, lo ideal es que esta sea blindada, bien. ¿Por qué les comento esto? Porque, aunque ustedes no lo crean, la categoría 6A en Estados Unidos, los americanos la usan sin blindaje, bien. Parece chistoso, pero es así. Nosotros acá en el mercado latinoamericano lo usamos con blindaje para protegernos de estas posibles y potenciales fuentes de emisiones electromagnéticas. También hay una recomendación que el cruce sea en ángulos rectos, es decir, si yo voy a pasar encima de los cables con canalizaciones que sean en cruces rectos, y que los caminos de cables metálicos estén conectados a las masas y entre sí. Esto para evitar temas de interferencia electromagnética. También tenemos el tema del radio de curvatura, señores. Y el radio de curvatura varía con el tipo de cable y se mide por el diámetro externo del cable. Es decir, cuando yo hablo de que un cable tiene un radio de curvatura de 4 veces su diámetro exterior, eso significa que yo voy a tomar el diámetro del cable, bien, y el radio de curvatura va a ser 4 veces ese diámetro. Acá son ejemplos. Un categoría 5E tiene un diámetro de curvatura de 18,8 milímetros. Un categoría 6 de 22,8 milímetros y un categoría 6A de 32,4 milímetros. Como pueden ver, acá los cables, a medida que la categoría va aumentando,
obviamente su radio de curvatura también. Pero al igual que el índice de tracción, el radio de curvatura se debe verificar en la ficha técnica del fabricante. Y hay, como vimos, radio de curvatura tanto para cable de cobre como para fibra óptica. Entonces, importante, señores, que también tengan el conocimiento de estos radios de curvatura. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la fibra óptica es importante porque existen, con respecto al radio de curvatura, existen microcurvaturas y macrocurvaturas. Bien, la mayor causa de macrocurvaturas, es decir, las grandes, es exceder el radio de curva de los cables de fibra óptica. Y eso va a hacer que exista una alta atenuación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la luz viaja dentro de un núcleo, si yo me paso de ese radio de curvatura, para la luz se le va a complicar ese viaje y puede existir atenuación. También la tensión excesiva, es decir, si yo jalo muy fuerte el cable o la sujeción es muy ajustada, puedo causar microflexiones en el cable de fibra óptica, lo que también conduce a pérdidas en la señal. Bien. Ahora, señores, precauciones adicionales. El amarre de cables, importantísimo. Es necesario reducir la tensión del cable y evitar la tensión en tendidos de cables suspendidos. Bien, si el cable no viene para ser suspendido, no lo utilicen para eso. Además, debemos evitar los atados de cables muy apretados. Bien, señores, si bien es cierto, existe el amarracable, como su nombre lo indica, para amarrar cables, está contraindicado para el uso en cableado estructurado o fibra óptica. ¿Por qué? Porque si yo me paso bien y aprieto más de la cuenta ese cable, yo puedo crear en el cable UTP desestresado, bien, lo que va a producir diafonía, o en la fibra óptica puedo producir microcurvaturas, lo que se va a traducir en atenuación. Por lo tanto, la recomendación que hacemos nosotros para el cableado estructurado, y esto es una recomendación, no está normado, pero siempre es bueno seguir las recomendaciones para evitarse detalles como esto, es utilizar velcro para sujetar los cables. Bien, y a la hora de apretar, lo ideal es que sea con una holgura para que este amarre de velcro pueda deslizarse alrededor del cable, obviamente sin permitir el movimiento del cable a donde lo hayamos ajustado. Bien. Otro punto importante, quizás está de más, quizás está de menos, pero es bueno tocarlo, y es el pintado de cables. Señores, no permitan que se pinten los cables en las instalaciones, porque esto puede anular la garantía del producto, ya que la pintura sobre la chaqueta puede inducir o puede cambiar las características de inflamabilidad y humo y puede reducir la resistencia del cable a los incendios. Por lo tanto, si ustedes hacen una instalación de cableado estructurado y dentro de un proyecto, porque sabemos que debemos compartir con los eléctricos, con las personas que pintan, con las personas que ponen el techo, el piso, y de repente les pintan un cable, señores, exijan que se los cambien. Bien, un cable no debe ir pintado por ningún motivo. Bien. Ahora, con respecto a los ordenadores de cable, horizontales nos pueden ayudar a un buen manejo de cables, lo que se traduce en reducir los daños a los patch cord de cualquier medida. Bien, agiliza el desplazamiento, adiciones y modificaciones. Es decir, si yo tengo que llegar a un gabinete y tengo todo bien ordenado, yo perfectamente puedo identificar el cable, sacar y colocar otro. Bien, o añadir otro cable. Bien, reduce el desgaste de los cables si tengo que estar intercambiándolo y mejora las características de desempeño por como la pérdida de retorno.
Bien, un tema importante que va a hablar Nico el día de mañana. Recomendación, señores, organizadores o ordenadores de cables de una UR, y recuerden que es una UR, lo dije ayer, prueba de examen, una UR de alto para el parcheo de 48 puertos. Bien, y también una recomendación dentro de las mejores prácticas es que se debe utilizar un ordenador arriba y debajo de cada patch panel o de cada equipo activo. Bien, eso para que podamos tener bien ordenados nuestros cables. También tenemos otra opción, que es la opción de eliminar los ordenadores de cables horizontales utilizando placas, paneles anguladas. Bien, ¿por qué? Porque esto me va a permitir a mí, en vez de tirar los cables a un ordenador horizontal, los voy a tirar directamente a los ordenadores verticales. Esto generalmente se utiliza en conexiones de alta densidad, es decir, cuando manejo muchos cantidad de puertos, pero también es una recomendación. Y si los voy a utilizar de esta forma o voy a salir de mi ordenador horizontal a mi ordenador vertical, no hay que permitir que los ángulos del cable formen ángulos rectos. Lo ideal es que siempre la curva del cable sea holgada. Bien. Con respecto a la terminación de los patch panel, señores, es importante tener en consideración y mantener el trenzado de los pares de fábrica. No me vayan a hacer un desentrenzado completo. Fíjense acá cómo se desentrenzó solamente la parte que se va a ponchar en el patch panel. Bien, una máxima exposición de 13 milímetros más o menos. Bien, ponchar primero los pares centrales. Estos son, en el caso de este modelo de patch panel, naranja y verde, para después seguir con los exteriores azul y café. Bien, esto me va a permitir a mí poder trabajar de manera adecuada como lo vemos acá. Bien, acá está muy bien terminado esto. Y también la terminación de los patch panel deben ser enrutados hacia los lados y que queden debidamente soportados. Recuerden que los patch panel traen un soporte posterior y esto es para evitar la tensión de los cables si quedan colgando que puedan producir en las conexiones tipo 110. Entonces siempre utilizar la barra trasera y obviamente con el velcro. Bien. Ahora, se preguntarán, José, ¿y qué hacemos con el exceso de cables? ¿Se considera, no se considera? Bueno, de acuerdo a las normas, debe considerarse un excedente de cable en ambos extremos de la conexión. Es por eso que tenemos 90 metros de un enlace permanente y tenemos 10 metros para que podamos trabajar con un cable holgado. En el caso del cuarto de telecomunicaciones o armario de telecomunicaciones, se recomienda una holgura de 3 metros. Bien, en el techo de arriba de la sala de conexión se recomienda 1 metro. Mientras que en el caso de UTP, en el lugar de trabajo o el work area, recuerden, el UTP lo recomendable es dejar 3 metros de cable, mientras que la fibra óptica lo recomendable es dejar 1 metro. Bien, recuerden que estos son recomendaciones basadas en la norma de buenas prácticas. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto, señores? A que la planificación hace la diferencia. Esto es una sala de datos que normalmente veíamos o normalmente vemos en empresas donde no hay tiempo de organizar, no hay tiempo de planificar y tenemos este desastre de cables. Señores, la diferencia la hace la planificación. Observen cómo una buena planificación me permite a mí tener tendidos adecuadamente los cables tanto de fibra óptica como de red. Bien, acá tenemos canalizados todos con
su velcro bien identificado, así que la planificación hace la diferencia, señores. Bien, tema importante aquí, planifiquen bien el tema del cableado estructural. Ahora, para ir cerrando la segunda jornada del día de hoy, ya que nos quedan 20 minutos, vamos a pasar a los espacios y las canalizaciones. Bien, la canalización más conocida es la conduit y puede considerarse cuando lo requiera bajo código. Bien, en el caso de las ubicaciones de salida que sean permanentes o la densidad de salida sean bajas. Importante, el conduit no debe ser mayor de 30 metros entre los puntos de paso. No debe contener más de 2 curvas de 90 grados. Las curvas mayores a 100 grados deben reemplazarse por una cámara de paso. Bien, el diámetro mínimo es de 3/4 y un tubo dará servicio a 3 salidas como máximo. Bien, estas son recomendaciones de acuerdo a la norma. ¿Puede aceptarse una tercera curva en el conduit en una sección de paso? Sí, el tendido total no excede los 10 metros o si se incrementa el tamaño del ducto al siguiente tamaño comercial. Bien, importante con eso. Dentro del porcentaje de llenado, tenemos una tabla que vamos a compartir con ustedes para que la puedan tener a su disposición. Esto viene en pulgadas, bien, donde, por ejemplo, en 3/4, bien, en una tubería conduit de 3/4, yo puedo colocar 4 cables de 0.22 pulgadas, 3 cables de 0.24, 2 de 0.29 y así sucesivamente. Bien, de acuerdo al tamaño, la cantidad de cables que se pueden colocar. Y hay un porcentaje de llenado o de ocupación del cable. En este caso se recomienda que no se pase del 40% de ocupación del conduit. Por ejemplo, en una categoría, y estos son ejemplos solamente, en una tubería de 0.75 existen 3 cables, bien UTP, fíjense cómo son FUTP y cómo son 6A UTP, el espacio que ocupan. Entonces, importante tener en consideración y planificar bien los caminos y los conduits a utilizar. Otro punto importante, señores, es que la caja 5800 no es suficiente para manejar el radio de curvatura de los cables. Fíjense cómo el radio de curvatura no me permite a mí manejar adecuadamente este cable. Si yo lo coloco dentro de esta caja, fíjense cómo queda el radio de curvatura, cómo queda aplastado. Por lo tanto, se recomienda que en las cajas de paso se utilicen cajas 10x10 con doble fondo. Esto es para cumplir el radio de curvatura adecuadamente de los cables y poder distribuirlos de manera adecuada. Bien, eso con respecto al cable UTP en conduit. Pero ¿qué pasa con el ducto de la fibra óptica? Bueno, este ducto interno tiene que considerarse para garantizar la protección física del cable. Recuerden, señores, que la fibra óptica es más delicada que el cable UTP. Así que importante que lo tengan ahí en consideración. Bien, cuando tengamos una fibra óptica a nivel interior, siempre debe haber una canalización para ella. Bien, es necesario instalar correctamente ductos internos calificados contra incendio para poder cumplir la norma. Bien, otra de las opciones que tenemos para canalizar dentro de los espacios de instalación es la canalización perimetral. Y como yo les había comentado, la ocupación máxima, al igual que en conduit, debe ser de 40%. Se permite una ocupación máxima en la trayectoria del 60% para colocar adicionales no planeados después de la instalación. Es decir, son 40% para yo tener un porcentaje de crecimiento posteriormente. Bien, es necesario mantener una separación adecuada entre los cables de comunicaciones y los cables de alimentación eléctrica. Es por eso que las canalizaciones, por lo general,
tienen un tabique separado. Bien, importante que también lo tengan en consideración. Y cuando se utilicen muebles, forzar el cable de un radio de curvatura menor a 2,5 o el radio de curvatura mínimo recomendado por el fabricante, lo que resulte mejor. Esto es para la posibilidad de instalarlo dentro de un mueble. Ahora, con respecto a las escalerillas también, o bandejas, también son utilizadas para la canalización en espacios. Bien, acá vemos cómo se ven cables UTPs en una bandeja de 300 por 50 y cables 6A FUTP en la misma bandeja. El cable, por lo tanto, ocupa más espacio por el tema del foil y todo el blindaje que maneja. Entonces, importante, 40% máximo para que podamos crecer un 20% adicional. Ahora, ¿qué pasa con los cables abandonados? Bueno, los artículos, hay unos artículos de la NEC que están aquí expresados, que dicen que el retiro de toda la fibra y el cable de cobre de comunicaciones que se encuentre accesible para su retiro. Es decir, debemos sacar todos los cables que estén en desuso. Desafortunadamente no pasa lo mismo con los proveedores de internet, creo que es un problema que tenemos en todo Chile. Bien, pero nosotros cuando hagamos instalaciones, los cables que estén en desuso, señores, sáquenlos. Bien, sáquenlos. Y bueno, para finalizar, tenemos el tema de la administración ANSI TIA 606A. Esto, señores, es básicamente la administración de identificación de todos los componentes de mi cableado estructurado. En el caso de la administración del área del trabajo o el WA, las canalizaciones horizontales bien deben ser etiquetadas, es decir, el cable dentro de un espacio de 15 centímetros antes de que termine el cable. Aquí debe identificarse de acuerdo a lo dispuesto por la norma 606-A. Bien, este estándar de administración en la infraestructura de comunicaciones está propuesta para ofrecer una administración uniforme, independiente de donde lo instalemos. Hospitales, clínicas, universidades, independientemente de donde se ha instalado nuestro cableado estructurado, siguiendo este estándar, vamos a tener la capacidad de poder identificar rápidamente cada uno de los dispositivos o cada una de las trayectorias. Bien, ¿este sistema cómo funciona? Bueno, se emplea utilizando una combinación de etiquetas, informes, esquemas y órdenes de trabajo. En la norma 606 se contempla la administración de esto y debe incluir las terminaciones, los medios de comunicación, las trayectorias de los edificios, espacios y la infraestructura de conexiones eléctricas y a tierra. Bien. Dentro de la administración TIA 606A está el etiquetado y en un sistema de cableado estructurado, etiquetar correctamente ahorrará el tiempo y el costo en relación al mantenimiento posterior a la instalación. Bien, ¿por qué? Porque podemos localizar y reparar fallas, así como hacer movimientos, adiciones o modificaciones a lo que ya está instalado. Bien, cada elemento de esta infraestructura se le debe asignar un identificador único, que ya lo vamos a ver más adelante cómo se desarrolla, que tiene que abarcar el patch panel, los puertos en el panel de conexión, los bloques, la posición en la terminación, los cables, las salidas y los conectores. Todos deben ser etiquetados a 6 pulgadas de la terminación del cable, alrededor de 15 centímetros. La marcación debe ser fácil, visible, durable y permanente. Bien, esta identificación se requiere que sean realizadas con marquillas o marcas generadas mecánicamente o a mano escrita. Por allí, yo no sé si el Nico va a hablar, pero él está encargado de nuestras rotuladoras que tenemos disponibles para cumplir esta normativa. Bien, son rotuladoras que cuentan con cintas
de diferentes colores, como lo vamos a ver más adelante, y que son permanentes para poder identificar todos los componentes del cableado estructural. Bien, con respecto a las clases definen básicamente qué se va a administrar. Bien, en la clase 1 tenemos sistemas con una sola sala de equipos, no existen otras salas de transferencia, de comunicaciones. La clase 2 es sistemas en un solo edificio con múltiples espacios de comunicaciones. La clase 3 es para un sistema de administración de campus. Bien. Y la clase 4 ya es para un sistema multisitio. Es decir, imagínense STEC. Nosotros en STEC para nuestras sucursales utilizamos un sistema clase 4. ¿Por qué? Porque tenemos casa matriz y 5 sucursales adicionales que debemos seguir la norma para poder identificar cada uno de los cables correspondientes a mi sistema de cableado estructural. Bien. En la clase 1, cuando tienen una sola sala de datos, no hay backbone ni nada de eso, básicamente los identificadores para la estructura son el identificador de la sala, el enlace horizontal y lo que estamos identificando básicamente. Bien, entonces la etiqueta se va a ver de esta manera. Bien, el formato F es el carácter, el número que indica el piso donde se ubica la sala de transmisión. El carácter alfabético identifica a ese gabinete en el piso tanto. Bien, posteriormente el puerto del patch panel y por último el número o sea, el patch panel y el puerto del patch panel. Bien. En la clase 2 tenemos los mismos identificadores que la clase 1, sin embargo se aumentan el número, ya que estamos manejando una adicional que es el backbone. Entonces tenemos el puerto, tenemos el gabinete y tenemos el backbone que estamos utilizando. Bien. En la clase 3 ya estamos hablando de campus, es decir, de edificios. Por lo tanto, se está agregando el edificio que se está utilizando. Ahora, si yo utilizo un backbone adicional, tengo que agregar. No se preocupen, yo sé que esto es bastante información. Ya estamos terminando después de 2 horas. Por lo tanto, esto también va a ir compartido para que puedan revisarlo con mayor tranquilidad. Porque al ver esto como una forma matemática, a lo mejor algunos tienen por allí dudas. Y bueno, la clase 4 contiene todo lo adicional que observamos. Tenemos el lugar en el patch panel, el gabinete, el backbone que ocupamos, el edificio y en este caso el sitio o el campus donde finalmente está conectado o realizada esta conexión. Bien, así que allí yo se los voy a compartir para que puedan hacer uso de esto y poner en práctica porque recuerden que un cableado estructurado no solamente se instala una vez. El cableado estructurado está hecho para usarse durante mucho tiempo y es importante que tenga una buena administración. Bien. Y bueno, también tenemos un código de colores que está descrito en este estándar, el 606-A, a partir de la clase 2. Y esto es porque recuerden que vamos a hacer conexiones entre backbones o conexiones entre edificios. Y básicamente tenemos los puntos de demarcación, conexiones de red, equipamiento común, nivel de troncal o vertical 1 y 2, cableado horizontal, troncales entre edificios, circuitos auxiliares y reservado para alarmas contra incendio. Así que esto, junto con el video y posteriormente a la finalización del curso, va a ser compartido un material extra que van a tener disponibles tipo manual de instalador para que lo revisen adecuadamente. Así que, señores,
quedando 5 minutos, les comento que el día de mañana vamos a revisar junto a nuestro compañero Nicolás lo que vienen siendo los parámetros de transmisión. Vamos a revisar el proceso de certificación del cableado estructurado. Vamos también a revisar lo que son el empalme de fusiones de fibra óptica. Y conmigo, finalmente, vamos a revisar todo lo que necesitan ustedes como instaladores certificados para acceder a la garantía extendida Trimex. Bien. Y bueno, les comento que el examen de certificación va a estar disponible al finalizar el último día y va a estar abierto por un tema de facilidad. Yo sé que venimos de un feriado, tenemos cosas pendientes, hay otro feriado el lunes, así que este examen va a estar abierto durante la tarde del viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes hasta las 6 de la tarde. Bien, así que esto les debería llegar un enlace a cada uno de los correos por los cuales se están conectando para la certificación y tómenlo con calma. Van a haber 2 oportunidades, son alrededor de 30 preguntas, no es difícil, básicamente para recordar los conceptos que tenemos acá. La idea es que puedan certificarse, no crean que vamos a ser profesores universitarios ni nada por el estilo, sino es un tema de recordación, así que tómenlo con calma. Ya les comenté 2 oportunidades, si no pasan la primera tienen una segunda oportunidad y una vez que tengan esto listo va a salir un certificado tanto por la persona que aprobó como por la empresa. Son cosas que quería comentarles al finalizar este día. Yo por mi parte agradecerles, bien, ya que estamos llegando a la hora de finalización. No sé si está por allí Claudia y Nico para que procedamos a cerrar lo que viene siendo la actividad del día de hoy. Comentarles que mañana nos vemos a la misma hora, por el mismo medio, GoToWebinar, y nuestro amigo Nicolás nos va a orientar en todo lo que tiene que ver el tema de certificación, fusionadoras y parámetros de la transmisión. Por mi lado, más nada que agradecer. No sé, chicos, ustedes si tienen algo que comentar. Las preguntas, Claudia, las vamos a contestar a través de correo electrónico. Hubieron algunas, así que las vamos a revisar para que poder contestarlas a través de correo electrónico. Bien. No sé si tienen algo que comentar. Nada, decirles que agradecerles enormemente la participación, la gran participación que hemos tenido estos 2 días, la atención y, como siempre, al servicio de ustedes y a sus proyectos, pues si ante cualquier duda no duden en escribirnos y nosotros al finalizar este GoToWebinar les haremos envío del video para que puedan tomar apuntes o informarse de algún tema que les quedó dando duda o algún otro tema. Así que nada, agradecerte, José, por el gran curso. Gracias, Nicolás. Mañana Nicolás estará presente con nosotros full, así que ahí veremos su presentación. Y nada, pues nos vemos mañana por este mismo canal a la misma hora, así que 1.000.000 de gracias. Que estén muy bien. Chao, cuídense, Listo, nos vemos gracias. mañana. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.